cómplices todos, o sea, acá no se salva ninguno, es una cosa piramidal desde el presidente, los gerentes deportivos, los entrenadores y los jugadores. Es así la pirámide del fracaso rotundo de la selección. En la medida que Oviedo estaba de presidente de la federación, haciendo las cosas bien, mal o regular, a Gareca se le escuchaba. Cuando sale Oviedo y asume Lozano, Lozano lo que dice es: yo quiero, una de las cosas que siempre le molestó a Lozano era que no se le daba a él crédito de ser también parte del proyecto de la federación. Hemos caído en casa y a partir de eso hay muchas aristas, hay muchos temas que seguramente van a surgir con respecto al futuro de nuestra selección y a lo que se nos viene en los siguientes años, porque va a estar duro y hay muchas cosas que corregir. Y empiezan a llegar ya las informaciones, los audios, ¿no? Se empiezan a manejar datos, las fuentes empiezan a mandar lo que saben, porque, como repito, se nos vienen años en los que si no corregimos, si no mejoramos, si no levantamos, pues va a ser muy triste para el fútbol y para los fines que la noche de ayer hemos conversado. Espero que el Flaco Granda, que se une esta noche al panel, ¿no? Le dé ese aporte al que ya nos tiene acostumbrados, porque ayer hemos hablado mucho, pero hoy también vamos a tener muchísimo tema. Gracias por elegirnos y gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo está, Flaco? Una vez más, un look muy arriba. Muy arriba. Gracias. Te felicito. Hola, buenas noches. Bueno, terminó la eliminatoria de la vergüenza, como le llamo yo. Ahí está. Si faltaba la cerecita al pastel, se la pusieron ayer con el partido. Nunca perdimos con Paraguay, la cereza del pastel, ahí está. Perdemos con Paraguay por primera vez en la historia, ¿no? Desde que se juega la eliminatoria todos contra todos, ha sido la eliminatoria con menos puntaje en la historia, 12, ¿no? El equipo que menos goles hizo, el equipo que no hizo un solo gol de visitante. Colombia ayer hizo los 6 goles que hizo Perú toda la eliminatoria. Cómplices todos, o sea, acá no se salva ninguno, es una cosa piramidal desde el presidente, los gerentes deportivos, los entrenadores y los jugadores. Es así la pirámide del fracaso rotundo de la selección. En la eliminatoria más fácil de la historia no terminamos últimos porque, gracias a Dios, existe un Chile que también es una lágrima y que pasa los mismos problemas que nosotros y que, gracias a Dios, no nos permitieron terminar últimos en una eliminatoria vergonzosa. Muy de acuerdo. Si te tuvieras que concentrar en una de esas características, en uno de esos temas que han afectado de manera profunda y ha sido el responsable de lo que ha ocurrido, ¿cuál sería? Para mí, yo creo que Gareca, si hubo algo que hizo en la selección, fue potenciar futbolistas. Yo creo que ninguno de los 3 técnicos que pasaron por Perú potenciaron a ningún jugador. Los hicieron peores. Tanto Fossati como Reynoso y en este caso Ibáñez, con menos tiempo de trabajo, pero bueno, con la misma cantidad de partidos, porque dirigió 6. Ningún técnico podemos decir: oye, la verdad, este entrenador potenció a este futbolista, lo hizo mejor, como Gareca hizo mejor a Yotun, como hizo mejor a Cueva. No, ninguno. La verdad que no. A ver, ¿quién es el mejor jugador de Perú en la eliminatoria? Galese, claramente. Ya que el arquero es el mejor jugador de la eliminatoria, Galese juega bien siempre, ¿no? Pero imagínate, jugó mal con Uruguay. Ya había que hacer que juegue mal Galicia, ¿no? Pero bueno, ¿con cuántos goles en contra? Claro, y en verdad es difícil, pero no hay un solo jugador destacable. Han aparecido algunos, Garcés es una grata aparición, pero es por el medio local, Noriega, la aparición de Inga, bueno, ayer lo pusieron a Cari para que debute, para decir, yo lo hice debutar, pero después en verdad no hay un solo jugador que tú digas, la eliminatoria de Advíncula ha sido mala, no hay un jugador que haya destacado en la eliminatoria, ninguno. Salvo Galese, para mí el resto ha tenido una eliminatoria bastante baja. Y esto también es responsabilidad de los entrenadores. Porque Advíncula ya tenía una mala eliminatoria jugando de lateral derecho, en algún momento de lateral izquierdo, en algún momento de volante interior por izquierdo, también habla de que lo ponen en lugares donde no le corresponde. Entonces, pero en esa línea, según lo que mencionas, ¿qué le pasó para empezar a encontrar temas también que no necesariamente estén ligados a
a nuestra selección. ¿Qué le pasó a Gareca con Chile? ¿Cuál es la respuesta que podrías tener Chile sobre tiene eso? el mismo problema que nosotros. O sea, Chile tiene el mismo problema, tiene problemas en las divisiones menores, andan mal las divisiones menores de Chile. De hecho, está Nicolás Córdoba, ahora entrenador, que era el que dirigía abajo. Claro. El fútbol chileno, los equipos chilenos, salvo de Chile ahora, no andan tan bien que digamos. A ver, el líder del fútbol chileno es Coquimbo. Y hace un par de años, el año pasado me parece o el anteaño terminó campeonando Huachipato, que era por primera vez en la historia. Entonces hablas de una crisis de los grandes de Chile. La Universidad Católica no sale campeón hace rato. Colo-Colo y la Universidad de Chile andan por ahí. Entonces ellos tienen la misma crisis que nosotros en cuanto a jugadores. Y Gareca esta vez en Chile sí no pudo potenciar a ninguno. Y también ellos andan con el tema Además, de algunos jugadores se le pusieron en contra, ¿no? Sí, además andan con el tema de la generación dorada, que también anda de salida, y nosotros también tenemos algunos que andan de salida, entonces han encontrado una realidad que les ha costado bastante, ¿no? Yo no creo que Gareca que vuelva a Gareca, no sé si sea la solución, no la creo tampoco, pero se han encontrado Gareca se ha encontrado con realidades muy similares a las que se han encontrado Fossati y Reynoso, ¿no? Kikín, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Flaco. Bien, ¿tú cómo estás? Bien, me ha gustado esta introducción a la conversación del señor Granda. Habló de las generaciones, ¿no? Ese seguro es otro de los temas que nos podría estar afectando, porque los cambios y las transiciones siempre cuestan, ¿no? Primero saludar a Reba, a Penny, a Flaco. Después me molestan por no saludar. Ah, está en noticiero el señor, ¿ya? Sí. Y creo que Chile y Perú también tienen algo, que es el promedio de edad más alto de la eliminatoria. Los dos tienen claramente un problema de que no hubo recambio generacional. En Perú hablaba el Flaco Granda lo de Advíncula tuvo una mala eliminatoria. Pero Advíncula, ¿cuántos años viene jugando? 10 años. Y si no esperas tener a alguien que pueda... 10 años, ¿no? Desde 2015 más o menos. Omar Careán jugó. Claro, Omar Careán jugó, es verdad, más de 10 años. Advíncula jugó la Copa América del 2011. No jugaba de lateral, pero 15 años. He sacado Yo sé que hace el penal. terrible de la cuenta. Sí, 15 años. Entonces, si tenemos un jugador que va 15 años siendo convocado asiduamente, ¿qué más podemos esperar? Y no es el único. O sea, tenemos que ir que van jugadores, Guerrero, Advíncula, el mismo Yotun, Galese sí tiene 10 años por ahí. Pero ¿qué esperamos? ¿Que los jugadores estén 15 años y los vamos a criticar a ellos? Después también tienen que tener una crítica porque son parte de, pero si vamos sumando es como entre todos nos podemos tirar la pelota y al final nadie va a hacer nada. Y sobre la presidencia de la federación, que lo vamos a criticar porque es la cabeza claramente, hoy sacaron un comunicado en el decir con bastante emoción vamos a presentar el nuevo plan 2030. Y antes era el desafío 2020 y después fue el plan centenario y después... Y así nos tienen entre planes y planes y planes, pero al final la realidad es que no se ejecuta nada o que no se hace nada bien. Por eso en mi pirámide al final iban los jugadores. Probablemente, o en otro nivel, porque también es un tema de que los jugadores terminan siendo el reflejo de una sociedad que no hace bien las cosas. O sea, el peruano tiene un problema que es un país hermoso y lo amo, pero nos encanta saltarnos los procesos y los detalles en cualquier ámbito de nuestra vida. O sea, siempre queremos sacarle la vuelta al proceso total. ¿Por qué el fútbol va a ser algo ajeno? Entonces va sumando y eso pasa desde la cabeza, el cuerpo y... Pero no nos etcétera. dejó fuera Suiza, nos dejó fuera Bolivia. No, totalmente de acuerdo. O sea, vamos a... Pero, y pero lo más grave es que quedamos a 8 puntos del séptimo lugar. Pero dentro- no es que quedamos afuera por diferencia de gol. Claro, pero a un dentro de punto, eso, Diego... Y no nos sacó el fútbol más ordenado y que trabaja mejor en menores. No, nos sacó pero Bolivia dentro de jugando eso- en el alto con un equipo de menores de 25 años. Pero dentro de eso... suspendió la liga. Y con un técnico local y con una liga suspendida. O sea, Pero dentro de eso, Reba, ¿no crees que, ok, podemos mejorar unas cositas para sacar a Bolivia, a Venezuela, Chile, a uno más? Pero después hay 5 o 6 países de Sudamérica que sí nos están sacando un escándalo. no, bueno, los 6 primeros están muy por encima y tú miras los resultados de los juegos sub-23, de los sub-20, de todo y vas a repetir. Vas a ver que está metido Colombia, que está metido Chile, que está metido Uruguay, Argentina, Ecuador, que ya se metió en ese grupo, Paraguay, y siempre está Chile, Bolivia, Venezuela, Perú, que solamente disputan los mundiales de desayunos. O sea, de verdad, porque son los 4 semifinalistas de los mundiales de desayuno. Es que hay que tirarle un poquito de broma a esta mala sangre que nos También genera, estamos perdiendo ya. que nos genera la selección en todo esto. O sea, hay una crisis muy fuerte, pero yo a estas alturas ya casi que separo
y con mucha resignación el tema selección mayor del fútbol, Clubes. no, del fútbol peruano en general. El problema general del fútbol peruano. Porque yo creo que el tema de la selección lo demostró Gareca, que es cuestión de armar un buen equipo. Y después podemos ir al Mundial, la podemos pasar espectacular, disfrutar un montón, celebrar muchos años y el fútbol peruano va a seguir como un desastre en el camino. Porque el Mundial no cambió nada. Ir a Rusia no cambió absolutamente nada. No nos llenó de plata, pero nos trajo una bolsa de plata que se gastó mal o que no se sabe en qué se gastó. Creo que algunos equipos han recogido algunos resultados y están viviendo algunas cosas que son el residual de eso y ojalá lo sepan mantener, sobre todo Universitario de Alianza. Pero en general, a mí esto de hablemos de reestructuración y de reorganizar, No, es el mismo discurso de siempre. no es algo que me parezca que se vaya a traducir inmediatamente en la selección mayor, porque primero es un proceso muy largo para el que no vamos a tener paciencia y la selección mayor se soluciona haciendo un buen equipo de fútbol. Diego, y de eso es una de las cosas que yo siento que fue un error de Ricardo Gareca. Una de las pocas cosas que le podemos reclamar a Ricardo es eso, que tuvo la espalda de este tamaño, gigante, como para él golpear la mesa o sea, Mira, yo no ¿sabes soy- por qué? yo no Porque soy- él se está yo no soy- involucrando. Sí, pero cuando se empezó a involucrar, un día hizo una conferencia de prensa en la que habló de política, habló del de Estado. política y todo el mundo le salió a decir, oye, dedícate a dirigir. Por eso te tu digo, marca. pero ojo que eso fue al final, ¿ah? Eso fue ¿Pero cuándo lo iba a hacer, Diego? No, eso de hablar de la política, hablar del tema estructural, del deporte en general en el Perú, fue al final. Y que yo lo sentía, Ricardo, ya cansado del tema. Pero yo siento que él, con la espalda que tenía y con el peso que tenía en su momento cuando llegamos al Mundial, él debió, y para mí es un error, involucrarse Pero, al ¿y por 100% qué no es integral. más- ¿Para qué? ¿Y por Para qué el no- cambio del tema ¿Y de por qué no es estructura más- del por qué fútbol. no es más un error de Oblitas que de Gareca en No, todo seguro, caso? es que lo que pasa es que, mira, hoy nos damos cuenta En que esa nadie época- lo hizo. En esa época lo que elogiábamos era que la selección la habían convertido en una isla. Pero por Y lo eso. marcábamos como una virtud que la selección fuera una isla dentro de la Viena, porque si la selección no fuera una isla dentro de la Viena tampoco funcionaría. Yo también iba a Y decir. lo decíamos como una de las cosas como un mérito de Juan Carlos y de Gareca. Y a la larga nos sirvió para lo que nos sirvió, para clasificar un mundial y estar a un penal de ir al siguiente. Pero eso no tenía. No era sostenible en el largo plazo. No, Más pero falta que tenga pero Gareca, sí, ¿tú qué crees que le iba a revertir el voto a todos los presidentes de las sí, instituciones? es que tenía, porque él tenía el peso, porque él exigía a los jugadores salud. Él exigía nos exigía a nosotros que tengamos buen desempeño, que nos cuidemos en nuestros clubes. Está bien, pero eso lo hace con los jugadores, flaco. Déjame terminar, flaco. Que hagamos un buen trabajo en el día a día, que no nos lesionemos, que prioricemos la selección. ¿Cómo vas a hacer, cómo no vas a buscar no lesionarte, tener un buen rendimiento si las canchas son un desastre, si los estadios son un desastre? Pero Yo sabes a qué me pero Gareca no le podía ¿Sabes a qué exigir me al refiero lo de Ricardo? Que él se parara y dijera, ¿sabes qué? A partir de ahora, a través de una comisión, lo que quieras, el fútbol peruano se juega así, con estas reglas, No, con estos pero estadios. Es que sí lo pasó, podía eso hacer. no Pero pasaba, Diego, flaco. ¿Tú qué crees que pero los Diego, equipos de provincia? pero pasó. ¿Cuánto tiempo duró licencias? No, porque la Pero, licencia- pero ¿de Todavía existe. ¿de dónde nace licencias? De ese tipo de iniciativas en ese momento. Claro, pero- Había un comité pero consultivo. había que sostenerlas. Claro, pero Gareca pero no le iba a ¿por qué decir no al se pudo presidente de sostener? los equipos de provincia que no le pusieran los Pero chalecos ¿por qué no de se su pudo equipo a las sostener? No se academias. pudo sostener porque sale Edwin Oviedo, entra Lozano y en el medio viene la pandemia. O sea, todo eso se junta. Y después de la pandemia fuimos la peor federación para recuperarse de todas. Exacto. Lo cual habla de la capacidad de la federación para gestionar una situación. Claro. La gestionamos pésimo como en país. todo sentido. Imagínate Claro. cómo la habrá gestionado la Federación Peruana de Fútbol. Destrozamos Pero el de fútbol de nuevo, menores en esa época. no competimos contra Estados Unidos, Alemania y. No contra potencias, Pero es eso es, verdad. eso es porque el Mundial ahora lleva más equipos y el siguiente también va a llevar más equipos. Porque Si hacemos el cálculo. Si vamos a ir para hacer respecto un al, papelón también. al décimo puesto, al quinto puesto, del quinto puesto quedamos a 16 puntos. a eso voy. O sea, el quinto puesto fue con 28. Hoy nos- Nosotros clasificamos con 25 y con 24 en el quinto puesto. Esta vez el quinto puesto, hasta el sexto puesto tuvo 28. Claro, pero tú Ya va con mencionas, 20 no nos puntos. dejó fuera Suiza, nos dejó fuera Bolivia, pero porque van 7.
Bueno, pero la realidad era que iban 7 desde el comienzo, o sea, no era... No, lo sé, de acuerdo, pero vergonzosa porque te sacan... cuando veníamos de procesos de quedar quintos y quintos, ahora quedamos 7 de décimos y nos saca Bolivia, sí, pero eso para mí remarca que estamos... No, estamos pésimos. Estamos terribles. Yo no estoy dice- contradiciendo lo que te digo. Yo lo que digo es que aún si hubiéramos clasificado al repechaje, ojo que Bolivia tiene que jugar 2 partidos y no está ni cerca, no digo que no está ni cerca del Mundial. No es tan sencillo. No es un solo partido y No listo. es un solo partido y uno de los equipos va a ser africano, que si le llega a tocar ese equipo africano por Senegal, ranking, puede ser. ser un equipo durísimo, un equipo que es mejor equipo que Bolivia. Porque en África hay 9 grupos, clasifican los 9 primeros y el mejor segundo. El mejor segundo va a ser tan bueno como uno de los 9 primeros. Pero bueno, eso es otro tema. podría ser uno de los segundos. Podría ser Nigeria, podría ser Camerún, algo por el estilo. Pero a lo que voy, si por estas cosas, a ver, el otro día hacíamos un ejercicio, no hubiera alcanzado igual, pero cobraban el penal de la Padula con Chile, el gol de Brian Reina no le resbalaba en la mano y de repente por 2 o 3 cositas más terminábamos 4 puntos más. Con algunos puntos más y terminábamos séptimos. Eso tampoco significaría que el fútbol peruano está bien. O sea, esas circunstancias que se pueden dar dentro de una cancha, en un equipo malo como este Perú, que siendo un equipo malo, porque Bolivia es un equipo malo. O sea, este Bolivia que quedó séptimo es un mal equipo. Y se la peleó Venezuela, que en el 2023 fue un buen equipo. Pero hoy día también es un mal equipo de fútbol. Los sudamericanos son buenos equipos, los 6 primeros. Los siguientes 4 son malos equipos. Bolivia es mal equipo, Venezuela es mal equipo, Perú es mal equipo, Chile es mal equipo. Bolivia por ahí en el alto puede ser un equipo interesante, pero sácalo del alto y es un equipo muy limitado. Cuando fuimos Es lo que a voy. mundiales, Si nosotros hubiéramos quedado séptimos y en este momento estaríamos probablemente celebrando y viendo cuándo nos vamos a Guadalajara o a Monterrey en marzo para vivir el repechaje, no significaría que el fútbol peruano está mejor que ayer. Entonces, Pero es que ese es el problema, pues, Diego. en ese sentido, yo hasta tengo un alto nivel de resignación. Lo único que espero de cara a la selección es que la selección se convierta en un mejor equipo de fútbol. No espero nada de lo que viene atrás Pero una de cosa eso está para que eso amarrada. pueda ser sostenible Pero una en el cosa está tiempo. amarrada a la otra. O sea, cuando nosotros fuimos al Mundial... Para mí sí. No. Lo de Gareca, lo que tú mencionas, porque cuando es fuimos cuando al todo lo... Mundial en el 2018 era había igual. otra cantidad de jugadores, salieron jugadores que estaban afuera. Hoy no hay nada. O sea, Está bien, pero esa generación que salió afuera no fue producto de un gran trabajo en menores, de una estructura que funcionaba. Que la selección le no, iba que bien. la selección le iba bien. O sea, veía jugadores que competían en ligas más interesantes y que te podías despertar a verlos. Farfán, había un Carrillo, Hoy no, hoy no hay nada de eso. Lo que se ha dado en el fútbol peruano, y algo de eso podría también estarse dando en Ecuador de alguna manera, es que en algunos momentos en determinados equipos se ha trabajado muy bien. En Ecuador, hoy día Ecuador tiene 8 titulares Independiente del Valle, pero lo que pasa es que el proyecto Independiente del Valle es un proyecto que se sostiene en el tiempo. La generación de Paolo y de Jefferson, La 84 generación la 84 Alianza, es una generación en la que en un momento determinado, que no fue corto, algunos dirigentes de Alianza hicieron un muy buen trabajo. Ya nombrar a Constantino a estas alturas no tiene sentido, pero además no fue él solo. Siempre se nombra a Constantino, pero en ese momento en Cristal también había un trabajo probablemente que lo hacía Alberto Gallardo, que lo hacía el profe Mellán, y después en Cristal también se han dado otras cosas. Yo creo que en la U por momentos también se ha hecho un buen trabajo. Cantolao ha tenido momentos de buen trabajo, EGB ha tenido momentos de buen trabajo, pero son cuestiones aisladas, no es parte de un proyecto integral donde tú veas, bueno, acá hay 10, 12 equipos que están trabajando bien y como consecuencia de eso vamos a tener un proyecto que se sostenga en el tiempo. Nosotros hemos vivido mucho tiempo de la generación 84, luego de la 90-91, que más o menos, y eso que en esa generación estaban los Jotitas y los Jotitas no llegó ninguno, y no mucho más, la 95, 96, y algunos dicen que hay una... Ecuador ha llegado al Mundial a partir del buen trabajo de Independiente del Valle como equipo, y además el trabajo de menores que hacen, que tienen un mejor trabajo de menores que el nuestro. Pero ¿Del club particular o del fútbol que hay en el Lo que pasa es que lo de Independiente del Valle, perdón que te interrumpa, Flaco, ha generado un contagio, porque se empezaron a dar cuenta que si no se ponían las pilas, Independiente del Valle los iba a pasar por arriba a todos. Entonces Ellos transformaron un poquito el fútbol. en el camino Liga se puso a hacer lo mismo, Barcelona en menor medida, Emelec se fue para abajo, o sea, pero hay una... Salpicó lo bueno. Bueno, pero ellos sí son, ahora, su clasificación al Mundial, de hecho para mí es la mejor selección de la eliminatoria, más allá de que Argentina hizo más puntos, su clasificación al Mundial sí es producto del trabajo. Pero en Perú, por ejemplo, nosotros fuimos al Mundial,
no digo que de casualidad, pero fuimos al Mundial porque se aisló un equipo y el torneo seguía siendo el mismo. No es que llegamos a la final de la Sudamericana, ni a la final de Libertadores, ni a los cuartos, ni a los octavos. O sea, nosotros, la selección fue una isla, como bien decíamos, y era lo que elogiábamos de Gareca. Pero el fútbol peruano siguió siendo la putrefacción que es el día de hoy. Que, a ver, se quitaban puntos en mesa, que habían torneos que un equipo descendía un año y al otro año ascendía. Es así, y no ha cambiado nada. El Mundial no cambió nada. Entonces, nosotros ahora pretender, con este floro que meten todas las... Porque coincido, y el mismo floro meten de jugar en la altura, lo hacen todas las veces que nos eliminan. De decir, no, ahora sí vamos con el cambio, el Mundial 2030. Es mentira, no va a pasar. ¿Tú qué crees? ¿Que el próximo año les van a exigir a los equipos torneos de reservas? No lo van a hacer. ¿El próximo año va a volver a 12 minutos? ¿Qué cambio van a hacer? Si cuando... El mismo floro de las menores nos lo metieron con Ahmed, con Arakaki, con Chemo. ¿Dónde están los jugadores que fueron a descubrir? El trabajo integral que iban a hacer paseándose por las provincias y traer chicos. No lo hacen. Eso ya no hay. No lo hacen, no lo han hecho nunca. Eso es justamente lo que decía Penny. El 2015, que comienza la era Oviedo, hay un intento o un cambio bastante grande. O sea, las comisiones, las visorías, licencias, el torneo centenario. El torneo centenario para mí era de lo más interesante en ese momento. Era un plan un poco ambicioso, fue muy caro, y cuando entra Lozano se hace esta isla y se decide cerrar todo lo anterior o tenerlo, pero sin una ejecución verdaderamente interesante. Y después de la pandemia ya licencias prácticamente cada año sanciona menos, le exige menos, los estadios son iguales que los 90 cuando éramos un país austero, hoy no lo somos. Entonces, Gareca en un momento lo pudo intentar, pero era él contra el mundo. O era... Gareca no le iba a decir al presidente de un equipo de provincia, el que quieras, Ayacucho o Huancayo, escúchame, vamos a jugar un torneo de reservas y tienes que formar... Pero él no le tiene que decir Vamos a decir las cosas como son. A ver, Gareca tenía una gran relación y hasta el día de hoy la refriega en la cara con Edu Oviedo. Tomaba desayuno con Edu Oviedo todas las semanas. En la medida que Oviedo estaba de presidente de la federación, haciendo las cosas bien, mal o regular, a Gareca se le escuchaba. Cuando sale Oviedo y asume Lozano, Lozano lo que dice es, yo quiero, una de las cosas que siempre le molestó a Lozano era que no se le daba a él crédito de ser también parte del proyecto de la federación. Ahí hay un tema de ego, un tema de querer él sobresalir. El protagonismo se lo llevaba Oviedo, se lo llevaba Oblitas, escribían libros, y a Lozano nadie le daba crédito. Y Lozano dijo, yo quiero mi propio proyecto. Además, esto que no... no había plata, ¿te acuerdas? Decía que no había plata. O sea, él cierra el torneo centenario y el plan de Ahmed porque era muy caro. Era muy caro. Es verdad que era caro. Sí, sí, es totalmente cierto. Y lo de Chaclacayo también, ¿te acuerdas? Pero dijo no había plata. Pero está bien, pero... Hoy tampoco hay plata, ven, un montón de gente. Sí, hoy tampoco hay plata, pero la plata hay que conseguirla, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, bueno, eso es parte de la gestión. Es parte de la gestión, de todas maneras, ¿no? Sí, bueno, pero para eso tienes que tener credibilidad, para eso tienes que tener un prestigio, para eso te tienes que rodear mejor. Y creo que... Entonces, Y algún mejor resultado también, ¿no? y también mejores resultados, evidentemente, ¿no? Y después la decisión de contratar a Reynoso es una decisión muy avalada por Oblitas, que Juan Carlos siempre le tuvo mucha confianza a Juan, y tenía sentido en ese momento. O sea, a mí me causa gracia que ahorita mucha gente diga, no, Reynoso, que esto, que lo otro. Los únicos que no querían a Reynoso eran los hinchas de Alianza, y no porque fuera mal técnico, sino porque tenían un resentimiento de lo que había pasado en su momento, y tenían todo el derecho a estar resentidos con Reynoso, personas desde esa época. Pero a cuestionar a Reynoso, que venía a salir de campeón con Cruz Azul, Campeón histórico. un Cruz Azul que nunca que no salía campeón desde hace una vida, en ese momento sonaba como la decisión más lógica. Tú el otro día dijiste la más fácil. Puede ser la más fácil, pero también en ese momento, creo que más fácil fue decidir por Fossati que por Reynoso. Sí, también. Reynoso tenía más sentido en ese momento. Después salió mal porque Juan tiene una personalidad muy particular. Al comienzo dijo que no iba a cambiar mucho, en la medida que, o sea, hasta el partido con Corea no iba a cambiar mucho. Pierde 4-0 con Japón, 4-1 con Japón, y a partir de ese día borrón y cuenta nueva y nada de lo anterior servía. Tapamos Pero la esquina, sí, los tiros de esquina claro, terminan. pero por eso, todo eso es parte de lo que hoy día estamos comentando, ¿no? De haber hecho solamente 12 puntos. Pero eso es la selección. En el proceso la federación también fue cambiando un montón y fue perdiendo credibilidad, y fue perdiendo espacio, y fue perdiendo dinero, y fue perdiendo capacidad de gestión. Y se fue aislando. Porque en el camino también tomaron la decisión de los derechos de televisión, y los derechos de televisión no ha salido bien, y no lo digo porque estemos acá en Movistar, pero claramente había una estabilidad económica distinta cuando los derechos los tenía el consorcio, y no cuando ahora que los tiene 1190, que
pasan 60 días y no termina de pagar porque el modelo no es sostenible como está y el fútbol de clubes se sostiene en base a los derechos de televisión. No hay ni siquiera una garantía. Eso No hay es ni lo peor. siquiera una garantía. No, y hoy- Eso tampoco le ha salido bien a la Por los federación. derechos de la selección están en un arbitraje porque no les pagan. O sea, no hay dinero en la federación. Por eso. Pero se la buscaron. Están apagando incendios. Todo es Liquidez. gestión. Entonces, si nos están escuchando en la federación, probablemente van a decir, ustedes a Oviedo lo tienen. No, pero claramente en ese momento la gestión de Oviedo generó más recursos y no solamente fue más exitosa desde lo deportivo, fue más exitosa desde lo empresarial, de lo que es esta crisis a la que ha ido llevando cada decisión que ha ido tomando la federación. Y ahora te agrego, El gran éxito de esta federación es traer 2 Copas Libertadores, 2 finales de Copa Libertadores al Perú y nada más.